Seas tú hoy hablándonos a través de tu palabra, bendito Rey, bendito Dios maravilloso. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos, Señor. Es por eso que hoy venimos, Señor, a recibir tu consejo, a recibir tu palabra, a recibir fortaleza a través de la Escritura, Señor, maravilloso Dios. Bendito Rey, pues tú conoces todo lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, Señor. Te pedimos que hoy tú nos puedas hablar, que no sea palabra de hombres, Señor, que si no, bendito Rey, que sea palabra que provenga de ti, Señor, maravilloso Dios poderoso. Háblanos a cada uno, Señor, maravilloso Rey, de los que podamos escuchar este mensaje, Señor, y seas tú glorificado, bendito Rey. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda la verdad a través de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar así su lugar. Pues el domingo pasado, hermanos, este domingo veíamos un tema titulado El milagro de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y fíjense lo hermoso, veíamos cuál es la definición de un milagro. Muchas ocasiones pensamos que pues un milagro simplemente pues es un suceso que obra en sanidad o en, como que va todo en cuanto a esa índole, ¿no? Como que sentimos que un milagro va en cuanto a esa índole, pero veíamos, ¿verdad? Que la definición de un milagro, y inclusive yo se los decía el domingo, si usted podía ir a buscar a un diccionario de la Real Lengua Española, el significado de la palabra milagro, y el significado es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se le atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y es por eso que de repente cuando el Señor obra un milagro en nuestras vidas, pues es algo inexplicable, hermanos. Es algo que de repente no tiene lógica. Y veíamos, no nos enfocamos en cuanto a los milagros, ¿verdad? Sino vimos que la nueva vida en Cristo, la nueva vida que opera Cristo en nosotros, pues es un milagro, hermanos. Y lo veíamos a través de la vida de Saulo de Tarso. Era un hombre que era un hombre malo, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y el Señor Jesús pues cambió su corazón, cambió su mente, cambió totalmente su vida. Y como nos lo dice la definición, pues es algo inexplicable para las personas, es algo inexplicable que Pablo, hermanos, pues se convirtiere y creyese en el Señor Jesús. O sea, era algo que no tenía lógica. Y hoy vamos a ver, hermano, la segunda parte de este tema, el milagro de la nueva vida en Cristo. Es lo que opera en nosotros, hermano. De hecho, en nuestras enseñanzas de discipulado, tenemos nuestras enseñanzas de discipulado que las vamos a retomar. Nuestras primeras enseñanzas, pues vemos por qué tenemos que recibir a Cristo, cuál es la importancia de recibir a Cristo, pero nuestra segunda enseñanza es la nueva vida que opera Cristo en nosotros, hermanos. Dice la Escritura que si nosotros estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura, o sea, hay un nuevo nacimiento en nosotros, y fue lo que operó en Saulo de Tarso. En él operó un nuevo nacimiento. No es que naciera de una manera física nuevamente, sino que nació a través de la palabra un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, una nueva vida, ahora totalmente dedicada esa vida a el Señor Jesús. Amén. Pues le voy a pedir que me acompañe ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Este domingo veíamos cómo fue la conversión de Pablo, ¿verdad? El Señor se le apareció en el camino a Damasco. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Recordemos que Saulo pues estaba persiguiendo a los cristianos, hermano, aquellos que seguían y habían creído en el Señor Jesús. Y Saulo los estaba persiguiendo para arrestarlos, llevarlos a la cárcel y lo peor, pues para que les dictaran sentencia de muerte. Entonces Saulo iba en ese camino, hermanos, y se encuentra con el Señor, cambia su vida, queda ciego, hermano, entra a la ciudad y ahí ora por él un hombre llamado Ananías, recobra la vista, pero vemos cómo el corazón ahora del apóstol Pablo pues ya fue cambiado, su pensamiento ya ha sido cambiado, y vamos a ver ahora lo que él empieza a hacer en esta nueva vida, hermanos. ¿Sí recuerda usted lo que dice Mateo 28, 19 y 20? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta encomienda se la dejaron a los discípulos, hermano, a los 12 discípulos que el Señor Jesús les habló y les siguieron. El apóstol Pablo no estuvo con esos 12 discípulos, sin embargo, hermanos, como el Señor habló, le reveló su palabra, él entendió esta encomienda y el apóstol Pablo fue e hizo lo que el Señor le dijo. Él fue a las naciones a ser discípulos, a predicar. Y es lo que vamos a empezar a leer. Ya tiene ahí Hechos 9:20. Dice ahí el encabezado, Saulo predica en Damasco. Dice así la bendita palabra del Señor para la gloria de su santo nombre. Dice allí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta ahí tantito, hermano. Fíjese qué tremendo lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Fíjese qué tremendo lo que está pasando, hermanos, porque la palabra de Dios aquí nos muestra ahora a Saulo. Tiene él ahora un corazón diferente, hermano. El domingo veíamos que solamente Cristo es el que puede cambiar el corazón de las personas. No hay nada, no hay nadie que lo pueda cambiar, hermanos. Es solamente el Señor Jesús. Por eso le decía, es un milagro, hermano, porque para muchos no tiene lógica que Saulo cambiara todo lo que él tenía y poseía por predicar acerca del Señor Jesús. Ahora llega, dice aquí la palabra de Dios, llega a Damasco, una ciudad, hermanos. Llega Pablo ahí a ese lugar, lo ven las personas, pero estas personas empiezan a oír y a ver a Pablo predicando, hermanos. Muchas veces cuando uno sale a predicar en las calles, lo toman, se burlan de uno, lo toman de loco, de fanático, de religioso, de extremista. Y cuando a lo mejor repartimos folletos, hermanos, pues hay quienes lo reciben, hay quienes lo agarran, lo hacen bolita o lo rompen, ¿verdad? Al momento hasta lo tiran. Pero es algo que el Señor nos mandó a hacer, hermanos. Es algo que el Señor en su palabra nos ha mandado a hacer, salir a predicar acerca de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que solo a través de Él hay salvación. Y el apóstol Pablo, hermano, ahora que él se había convertido, que él había creído en Cristo, estaba obedeciendo el mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Algo que nosotros debemos entender, hermano, es que el Señor Jesús cambia nuestra vida. Claro que es un bien para nosotros que el Señor nos alcance, quite nuestra condición pecaminosa y nos dé vida eterna. Claro que es una bendición. Pero ¿sabe algo hermoso? Es que el Señor también quiere, hermano, que nosotros podamos obedecer su mandato de ir y hacer discípulos, hermano.
Es hermoso estar en la iglesia, es hermoso estar, hermano, pues en la congregación, rodeado de los hermanos, pero hay una encomienda que el Señor nos ha dejado y es ir y predicar, salir. Mira, hermano, yo sé que a lo mejor para algunos pues no lo es tanto, pero de repente es un poquito cómodo estar en la iglesia, hermanos. A lo mejor para cuando empezamos a asistir a la iglesia no lo es tanto porque pues tenemos que acomodar nuestros horarios, etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya uno viene por amor al Señor, pues uno quiere estar siempre en la iglesia y es un poquito cómodo, hermano. Estar aquí, saludar a los hermanos, pero ¿sabe algo? Salir, hermano, y compartir el evangelio nos quita totalmente nuestra comodidad. Porque aquí, hermano, pues entre nosotros nos saludamos de Dios te bendiga, qué bueno que vino y hasta un abrazo, ¿verdad? Y con gusto nos recibimos y nos saludamos. Pero allá afuera cuando le compartimos a alguien, hermano, pues podemos ser insultados. Lo mínimo es que se burlen de nosotros y nos señalen nada más, lo mínimo, ¿no? Pero allá afuera, hermano, pues hay un mundo que no quiere escuchar acerca de Jesús. Pueden escuchar acerca de todo menos acerca del Señor Jesús. No sé si usted se hizo muy famoso una grabación, hermanos, que no tiene mucho tiempo, donde no recuerdo si era un senador o un diputado, estaban en la Cámara de Diputados, y él dijo simplemente esta frase, que Dios les bendiga. Y se levantaron una senadora, creo que era, y empezó a decir que no podía hablar de Dios allí, ni hablar de creencias, ni de religión allí en la Cámara de Diputados. Y le tiraron con todo a este hombre por el simple hecho de decir esto, Dios les bendiga. Y esta senadora dijo que la política es laica, o sea que no es influenciada o no debe de ser influenciada por la religión. Sin embargo, nosotros vemos la doble moral, ¿verdad? La doble cara, porque cuando iba a tomar el mandato la presidenta, pues se fue a hacer una limpia con chamanes, etcétera, ¿verdad? Y ahí cómo no fue laico esto. ¿A qué voy con esto, hermano? ¿A qué voy con esto? Que esta es la realidad en la que vivimos. Pueden aceptar que se haga de todo, que se hable de todo, hermano, allá afuera, pero no aceptan que hablemos de Jesús. No aceptan que hablemos de la palabra. O sea, allá afuera te reciben que les des una estampita de tal. Usted va al centro, ¿va? Y van pasando, hermano, que con la estampita de tal y que si le quieres dar dinero, ¿no? O hasta ponen ahí en medio del paso estatuas enormes y para que ahí echen dinero, ¿no? Y eso está para la humanidad, está correcto. Pero si uno va y empieza a predicar fuerte acerca de Jesús, exactamente, hermanos. Hay un varón que vino de Estados Unidos y vino a Tepito, hermanos. Usted sabe, no sé si usted sepa que ahí está el famoso ese templo de la muerte, tienen una muerte enorme ahí en Tepito. Y vino un evangelista de Estados Unidos y él empezó a predicar allá, hermanos, en la calle, mero en esa calle donde está eso, se puso a predicar. Y lo empezaron a grabar las personas porque les llamó la atención, lo empezaron a grabar y le salieron personas, hermano, para correrlo. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el mundo al cual tenemos que ir. Y fíjense que el apóstol Pablo, después de convertirse, después de creer en el Señor Jesús, no fue al templo, no fue a un lugar donde se reunían los hermanos, fue a las calles a compartir la palabra, hermanos. Y esto es algo que opera un milagro en nosotros, porque a lo mejor alguno de nosotros diría, yo soy muy penoso, yo tal vez no me sé expresar bien, me cohíbo mucho, de repente no sé qué decir, cómo voy a hablar en frente de las personas, pero el Señor opera un milagro en nosotros, hermano, que de repente nosotros, cuando salimos en el nombre del Señor, obviamente, el Señor pone palabras en nosotros, hermano. Pone valentía en nosotros, porque de repente podemos ser temerosos, hasta un poquito miedosos, ¿verdad? De hablar así enfrente de la gente, pero el Señor pone agallas, pone un espíritu, hermano, de valentía en nosotros y salimos y Él pone su palabra en nosotros, hermanos.
Y era lo que estaba operando en el apóstol Pablo ahora. Él estaba predicando, dice aquí, todos en el 21, dice, todos los que oían, los que estaban oyendo en este momento a Pablo, dice, estaban atónitos, o sea, estaban sorprendidos. Y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Las personas se preguntaban, ¿qué no este hombre que está predicando de Jesús? ¿No era él el que quería acabar con los seguidores de Jesús? ¿Que no su tarea fue encontrar a todos los cristianos y llevarlos presos? Eso era lo que él venía a hacer. Pero ahora él está predicando, por eso estaban sorprendidos. Y el 22 dice algo hermoso, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, esta frase de que Jesús era el Cristo se refiere a que realmente Jesús fue el Mesías, el enviado por Dios para salvar a la humanidad, hermanos. Era lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Y las personas, dice aquí, que decían, es que él era uno de los que querían acabar con la expansión del evangelio. Él era de los principales que querían acabar con eso. Y ahora él está hablando acerca de Jesús. Pero dice que el apóstol Pablo más se esforzaba en compartir la palabra. Y esto es algo que debemos de hacer, hermano, porque de repente puede llegar a pasar. Cuando nosotros salimos a compartir la palabra, se siente feo que de repente no nos quieran escuchar, que de repente queramos dar un folletito y nos ignoren, nos digan de groserías, nos hagan el feo. O sea, se siente feo, hermano. Pero eso no nos debe de desanimar. O que inclusive haya personas que se acerquen, se pongan enfrente y nos confronten. Pero eso no nos debe de desanimar, hermano. Debemos de continuar. Estamos iniciando nosotros el año 2026, hermano. Y dentro de nuestros proyectos a desarrollar, pues es el poder compartir la palabra, hermanos. Poder tener días de evangelismo, salir y compartir la palabra. Y lo vamos a intentar una vez, si no nos van a recibir, pues lo vamos a intentar otra vez, hermanos. Y otra vez, así como aquí dice que el apóstol Pablo dice, aún más se esforzaba en compartir acerca del Señor Jesús, hermano. Hay una frase, no sé si usted la ha escuchado, ¿verdad? Yo creo que sí la ha escuchado porque es muy conocida y muchos la utilizan. Dicen que al trabajo y a los golpes no todos se meten, ¿verdad? Pero yo le he agregado algo más a esto, hermanos. Y yo lo que le he agregado es que a compartir el evangelio no cualquiera se mete, hermanos. Porque realmente es enfrentarse cara a cara al enemigo. Y no es que a las personas que les compartamos la escritura sean nuestros enemigos, no, sino que realmente el enemigo, Satanás, hermano, pues se levanta contra nosotros para que nosotros no hablemos su palabra. Pero que esto se nos pudiese quedar plasmado en nuestro corazón. Saulo mucho más se esforzaba en demostrar que Jesús es el Cristo. Que mucho más nos podamos esforzar, hermano. Esforzarnos, claro que sí, en asistir, en congregarnos. Hay que esforzarnos mucho más, claro que sí. Pero ahora cuando también compartamos el evangelio, hermano, hay que esforzarnos mucho más. En una ocasión, hermanos, yo no tenía experiencia en salir a compartir la palabra. Y recuerdo que salimos mi esposa y otra hermanita. Todavía no estábamos casados mi esposa y yo, pero salimos con una hermanita, una jovencita. Salimos los tres y con el deseo, con el hambre de compartir la palabra, dijimos, pues vamos al metro, vamos a compartir allí. Y pues entramos al metro, como que de repente le digo, ninguno de los tres teníamos experiencia en salir a evangelizar, ninguno de los tres. Pero así nos aventamos, hermanos. Entramos al metro y nos regresamos, creo que fuimos hacia Pantitlán, sí, porque fuimos aquí en el de la línea morada, fuimos hacia Pantitlán y no compartimos, creo que ninguno, hasta de regreso.
hasta de regreso, porque como que pues sí nos entraba de repente miedo, pena, incertidumbre, ¿no? Porque uno ve a las personas y pues uno como que de repente pues dice, ay, Dios mío. Y fíjese lo hermoso es que ya de regreso, pues dijimos, no, pues vamos a compartir, ¿no? Vamos a hablar la palabra. Y ya pues me acuerdo que me dijeron, pues empiezas tú, ¿no? Y dije, pues bueno, vamos a aventarnos, ¿no? Y empecé a compartir, creo que a partir de aquí de Guelatao, se vino el metro hasta en Los Reyes, aquí en la estación de Los Reyes, se quedó parado un buen ratito ahí el metro. Y pues estaba ahí yo compartiendo, hablando así fuerte en el vagón, y de repente llegaron unos policías, hermano. Y un policía endemoniado empezó ahí a gritarme, cállate, pero feo, cállate. Y casi me quería sacar ahí, eh, pues yo creo que si me hubiera alcanzado, se me hubiera sacado, porque él se veía con toda la intención como de golpearme. Yo le dije, pero es que no estoy vendiendo nada. Y decía, por eso mismo, dice, ¿cómo me caen mal las personas que vienen a hacer esto? O sea, de compartir el evangelio. Y fíjese, pues, si uno tal vez nunca ha tenido esa experiencia, pues uno diría, pues mejor ya no sigo, ¿no? O sea, ya no me esfuerzo, hermanos. Pero fíjese muchas veces también cómo el Señor mismo nos respalda, hermanos, porque este policía pues estaba muy molesto y estaban ahí un grupo de policías allá afuera, habían varios, yo creo que también por eso a lo mejor se dio más valor. Pero las personas de adentro del vagón, hermanos, pues me empezaron a decir, no, joven, usted no se detenga, usted siga compartiendo, el único que lo puede detener es Dios. Y dije, amén, ¿no? Pues ya seguimos y seguimos compartiendo. Y el Señor mismo, hermano, respalda muchas veces lo que hacemos. Por eso es que aquí Saulo dice, él más se esforzaba. A lo mejor usted dirá, bueno, si llegamos a salir, tal vez yo no conozco mucho de la palabra, no conozco muchas citas bíblicas, apenas me estoy congregando, pero el Señor, hermano, nos respalda. El Espíritu Santo es el que va con nosotros. Tal vez usted podrá decir, es que yo soy muy tímido o muy tímida, soy persona de muy poca habla, me da pena hablar a la gente, pero el Espíritu Santo nos respalda, hermanos. No somos nosotros los que hablamos, es el Señor a través de nosotros. Y aún, hermanos, si recibiésemos insultos, indiferencia, debemos de seguir esforzándonos como lo hizo Saulo. Amén. Vamos a continuar leyendo. Fíjese ahora, hermano. El 23 dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Fíjense hasta dónde llegó, hermano, la predicación de Saulo. Hasta el grado de que lo quisieran matar, hermanos. Y ¿sabe algo? Tal vez no vamos a vivir nosotros esto, hermano. Pero muchas veces sí vamos a vivir que las mismas personas que nos conocían antes de que nosotros le entregáramos nuestra vida al Señor, pues muchos al ver que realmente hay un cambio en nosotros, hermano, y que realmente nos estamos apartando para el servicio del Señor, se van a empezar a alejar. Estas personas que estaban buscando ahora matar a Saulo eran las mismas personas con las que él tenía relación, hermano, y con las que él se puso de acuerdo para encarcelar a los cristianos. Estos mismos judíos, hermano, que buscaban matar ahora a Pablo, era con los que él se reunía para decir, vamos a encontrar a los cristianos y los vamos a encarcelar y los vamos a matar. Y ahora ellos mismos, dice que aquí, buscaban matarlo, hermano. Sus mismos conocidos, tal vez eran sus amigos de la infancia, etcétera. Pero esto es una realidad, hermanos. El milagro que el Señor opera en nosotros se va a ver. Se va a ver, hermanos. El milagro que el Señor opera en nosotros se va a ver. Se va a oír. Las personas van a decir, oye, tú no hablas igual, tú no eres igual. Yo te conocí como eras. Ahora yo te veo diferente. Ya no hablas de la misma manera.
ya no piensas de la misma manera, ya no actúas de la misma manera. Y muchas veces, muchos de ellos, al ver esto, se van a apartar, si no es que hasta les vamos a caer mal, hermano. Por ya no ser de la misma manera, fue lo que le sucedió a Saulo. Dice el 26 ahora, pero fíjese cómo el Señor respalda, dice aquí la palabra. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Conocieron de la fama de Saulo, hermanos, conocieron que él buscaba a los discípulos de Jesús para matarlo. Entonces, cuando él se acercó a los discípulos de Cristo, a los 12, ellos pues tenían miedo, dijeron, ¿qué tal si realmente no se ha convertido y solo es un engaño y viene y nos va a apresar a todos, ¿no? Dice que tenían miedo. El 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hubo alguien que notó el cambio de Saulo, hermanos. Y aquí nos habla que fue Bernabé. Y él ahora llega con los demás apóstoles y les dice, miren, él realmente se convirtió a Cristo, realmente le entregó su vida, realmente ha creído en el Señor. No solamente escuchó la voz del Señor en el camino a Damasco, sino que él ahora se puso valerosamente a predicar la palabra del Señor. Él es uno de nosotros. Y dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, a Saulo, sus compatriotas, hermano, aquellos con los que procuraba antes matar a los cristianos, buscaban ahora matarlo a él. Tal vez él se sintió solo, hermano, tal vez él se sintió despreciado, pero encontró una familia, hermanos, entre los hermanos de la iglesia. Y dice que los hermanos escucharon que lo querían matar y ellos lo ayudaron a escapar, hermano, de la muerte. Y esto es lo que hace, hermano, la iglesia. Saulo, lo podemos ir leyendo posteriormente en los siguientes libros, hermano. Saulo en muchas ocasiones, él rogaba a los hermanos que oraran por él. En muchas ocasiones él les decía, oren por mí, oren por mí. Cuando él se encontraba preso, cuando él se encontró en azotes, hermano, cuando él se encontraba lidiando con una enfermedad, cuando él se encontraba dispuesto a hacer otro viaje misionero, él siempre les decía a los hermanos, oren por mí. Y aún él pedía a los hermanos que oraran por él para que él pudiera seguir compartiendo la palabra del Señor. Y en el milagro de la nueva vida, hermano, el Señor nos da una familia, hermanos, en Cristo, en aquellos que también han creído en el Señor Jesús. No estamos solos, hermano. Hay veces que las situaciones nosotros las vivimos solos y las enfrentamos solos. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos la confianza que hay alguien que está orando por nosotros, hermano. Y muchos dirán, pues eso, ¿qué valor tiene? Tiene un valor tan maravilloso, hermano. Porque lo físico duele mucho, hermano, pero lo espiritual pesa aún más. Y cuando oramos, hermano, nosotros estamos, dice la Escritura, estamos usando un arma espiritual que el Señor nos ha dado. Cuando oramos por los hermanos, cuando oramos por sus situaciones, cuando le damos una palabra, ¿verdad? Mira, dice así la Escritura.
Y el apóstol Pablo, hermano, encontró todo esto. En la nueva vida en Cristo, hermano, él encontró también de quiénes se podía fortalecer, hermano. En una ocasión le escribió a unos hermanos de una iglesia el apóstol Pablo y les dice que él se sentía muy orgulloso de saber de la fe que tenían los hermanos. Y dice, yo estoy gozoso porque en uno de mis viajes les prediqué y ustedes creyeron y ahora he escuchado de la fe que ustedes tienen y del amor que tienen hacia la obra. El apóstol Pablo, hermano, encontró una familia. No solo le cambió el corazón y la mente el Señor Jesús, sino que encontró a aquellos con los que podía, hermanos, con los que podía compaginar, aquellos que creían lo mismo que él y aquellos que como Pablo estaban dispuestos a dar su vida por el Señor Jesús. Por eso le digo que la nueva vida en Cristo, hermano, es un milagro en nosotros. El domingo se los mencionaba y les decía, hay una condición que nosotros tenemos que es de pecado, hermanos. Y no podemos ir con ningún médico y decirle, quíteme esta condición. No podemos ir ni con un psicólogo y decirle, quíteme esto. Porque no hay nadie que lo pueda hacer, hermanos. No hay nadie que pueda quitar ese peso de la muerte espiritual que ha traído el pecado. Pero dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que Cristo no esperó a decir, yo quiero que ellos sean buenos para que yo muera por ellos. Cristo dijo, yo voy a morir porque ellos no tienen salvación, porque son malos y no hay nadie, nada que les pueda quitar esa maldad del pecado, solamente dar mi vida por ellos. Y cuando creemos en el sacrificio de Jesús, ocurre el milagro más maravilloso, hermanos, en nuestra vida. Cuando creemos verdaderamente en el Señor Jesús, ocurre el milagro más maravilloso, que es cambiada nuestra condición pecaminosa en una condición de rectitud y santidad ante los ojos del Señor. Y por ende, dice la Escritura, viene la vida eterna, hermanos. El milagro de la nueva vida en Cristo, hermano, nos ofrece también seguridad, nos ofrece paz. Hay un canto que dice, tú puedes tener paz en la tormenta. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, hermano, podemos tener paz aún en medio de las peores circunstancias. Las personas allá afuera, hermano, viven enfrascados en la ansiedad, en la depresión, y buscan mil y un maneras para desarraigar eso de sus vidas, de su pensamiento y de su corazón, hermano, porque su alma está viciada con todo eso. Pero viene Cristo a nuestra vida, hermanos, y Él dice, yo puedo darte una nueva vida. Puedo hacerte nacer de nuevo. Puedo cambiar tu corazón, puedo quitarte el pecado. Pero solamente Él quiere que creamos en Él y le sigamos verdaderamente. Y en el apóstol Pablo tenemos un ejemplo vivo de alguien que dejó atrás totalmente su vida y ahora empezó a vivir para Cristo, hermanos. Lo visualizo muchas veces, hermano, como aquellos que dejan su pueblo, dejan su casa, o se van a otro país, o se van a otro estado, y que dejan totalmente su vida allá, ¿verdad? E inician otra vida totalmente. Eso hablando en cuanto a un cambio de domicilio, hermanos. Y cambiamos toda nuestra vida, hermanos. Pero nuestra vida en Cristo, cuando nosotros creemos en Él, el Señor nos pide que dejemos todo atrás.
y que le sigamos solamente a Él. Que podamos vivir una vida agradable a Él, tal como Él también la vivió, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la palabra.